Buenos días, chicos de primero. Hoy vamos a volver a ver una cosa que vimos en la primera evaluación, que es la comunicación y los textos. ¿Vale? Voy a hacer un repaso rápido de cosas que ya sabéis, pero que van a entrar en el siguiente examen. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es la comunicación. ¿Vale? Ya sabéis que la comunicación es una parte importante de esta asignatura, porque aunque esta asignatura se concentre sobre todo en una parte de esa comunicación, que es la comunicación en un idioma determinado, que es el castellano o el español, sí que tenemos que saber qué es eso de la comunicación, ¿no? Entonces, a principios del curso aprendimos que la comunicación es cualquier traspaso de información de un punto a otro, ¿vale? Es un proceso mediante el cual yo tengo información en un sitio y la llevo a otro lugar. Lo más lógico para que entendáis esto es que analicéis la propia situación en la que estáis metidos. Yo ahora tengo información en mi cabeza sobre, por ejemplo, lo que es comunicación y quiero que esa información viaje de mi cabeza, de mi mente, a la vuestra, ¿no? Bueno, pues me comunico con vosotros, pongo esas ideas en palabras y esas palabras viajan hasta vosotros para llevaros esa información. Eso sería lo que llamamos el proceso de comunicación. Como tantas cosas, la comunicación tiene unos elementos sin los cuales no puede haber comunicación. Esos elementos son 6 y ya os lo sabéis porque los hemos visto desde que erais muy pequeños, pero los vamos a repasar muy rapidito ahora, ¿vale? Lo primero de todo cuando hay comunicación es que haya un emisor, ¿vale? El emisor es la persona que quiere transmitir esa comunicación, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo sería yo. Ese emisor lo que hace es mandar un mensaje. Un mensaje puede ser pues un WhatsApp o puede ser las palabras que estoy diciendo ahora o puede ser algo que he escrito en la pizarra, ¿vale? Eso es el mensaje. El mensaje es lo que se dice. Ese mensaje llega a un receptor, que es el que recibe el mensaje y lo descodifica, ¿vale? Pero esto, aunque sean los tres elementos más importantes de la comunicación, no son los únicos. Tiene que haber más cosas porque si no las hay, no podría haber comunicación. La primera cosa que tiene que haber, aparte de emisor, mensaje y receptor, es un código. El código es el conjunto de elementos lingüísticos que conocen tanto el emisor como el receptor y que les permiten entender el mensaje. Los mensajes están escritos en un código. Yo ahora os estoy hablando en un idioma. Si no supierais este idioma, no podríais entender el mensaje. De la misma manera, si os inventáis un lenguaje secreto entre vosotros, solo el que se sepa el código va a poder descifrar el mensaje. Así que el código es un elemento más de la comunicación y es por tanto esencial para entender la comunicación. Otro elemento fundamental en la comunicación es el canal. El mensaje no llega mágicamente del emisor al receptor. Yo no pienso una cosa y ¡fuf! Aparece mágicamente en vuestra cabeza como si usáramos telepatía. No, el mensaje tiene que viajar por algún sitio, tiene que viajar por un medio físico. En este caso yo estoy emitiendo palabras con mi sistema fonador, con mi aparato fonador y eso que yo emito con mi garganta, con mis cuerdas vocales, se transmite a un micrófono, ese micrófono lo graba en un disco, en un vídeo, vosotros vais a ver ese vídeo, si tenéis un altavoz conseguiréis que ese vídeo haga sonidos y llegarán por fin las palabras hasta vuestros oídos. Pero han tenido que pasar por muchos sitios, por muchos canales, ¿vale? Eso, esos sitios, esos medios físicos por los que el mensaje está viajando, son el canal. Y si no hubiera canal, si fallara uno de esos elementos, pues tampoco habría comunicación. Si no podéis poner el volumen en vuestro ordenador, en vuestro móvil, no estaríais escuchando este mensaje. Si mi micrófono hubiera fallado, pues tampoco estaría funcionando la comunicación. ¿De acuerdo? Canales hay muchos, ¿vale? Con que me digáis uno cuando yo os pregunte, me vale. En este caso, si hubierais dicho la voz, pues es un canal. Si hubierais dicho el micrófono, pues es un canal también. Cualquiera de ellos me vale. Estos 5 elementos son muy importantes, pero hay un sexto elemento que los engloba a todos, que es lo que llamamos situación o contexto. Y es el conjunto de circunstancias que rodean al acto de comunicación. Es decir, las comunicaciones no se dan en el vacío, se producen en un momento y en un lugar determinados. Y los emisores y los receptores conocen cosas antes de que se produzca esa comunicación. ¿Vale? Os he contado muchas veces que un mismo mensaje puede significar cosas distintas dependiendo del contexto o de la situación. De tal manera que la palabra fuego puede significar, por ejemplo, si estamos ante un pelotón de fusilamiento, puede significar que el oficial que está al mando de ese pelotón acaba de dar la orden de que nos disparen. Pero si estamos dentro de un cine y alguien grita fuego, fuego, probablemente no signifique que un pelotón de fusilamiento nos va a disparar, sino que hay un incendio en el cine.
¿Y esto por qué es? Porque el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código no tienen por qué variar. Lo que varía aquí es la situación. Estamos en un sitio distinto donde las palabras y los mismos mensajes pueden significar cosas completamente distintas. Bueno, pues hasta aquí el repaso de los elementos de la comunicación. Vamos con los tipos de comunicación. La comunicación, ya lo hemos estudiado, puede ser de distinto tipo. Todas las comunicaciones tienen en común que se transmite información de un punto a otro. Pero hay distintos tipos dependiendo de entre qué puntos sean, ¿no? Por ejemplo, la primera diferencia que vamos a tener en la comunicación es la comunicación humana y la comunicación animal. Los animales se comunican de una manera y los humanos, aunque nosotros también seamos animales, nos comunicamos de otra. De hecho, una de las diferencias fuertes entre los seres humanos y el resto de animales del planeta es que nuestra comunicación, nuestra capacidad comunicativa y lingüística es muy diferente a la de los animales y bastante más eficaz, ¿no? Bueno, ¿cómo se comunican entre sí los humanos? Pues hablando, haciendo gestos, etcétera. Pero siempre que la comunicación sea entre humanos, es comunicación humana. Cuando tenemos una comunicación entre animales o entre animales y un humano, es una comunicación animal. Si un perro ladra, es una comunicación animal. Si dos monos se hacen gestos con la mano, con sus manos para quitarse comida, es una comunicación animal. Si las abejas bailan para indicar dónde hay flores con polen, es una comunicación animal. ¿En qué podemos diferenciar la comunicación humana? Bueno, pues, y esta es la diferencia fundamental. Hay una comunicación verbal, que es la que usa palabras, es la que usa elementos lingüísticos, y hay una comunicación no verbal, que es una comunicación no lingüística, es una comunicación que no usa palabras. Dentro de la comunicación verbal, tenemos una comunicación verbal oral, es decir, las palabras habladas, esto que estoy haciendo yo ahora con vosotros, o escrita, es decir, las palabras escritas, ¿vale? Ya sabéis que hay una diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita. Una diferencia sustancial porque la lengua realmente lo que es hablada. La escritura es algo que viene mucho después en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora mismo me estoy comunicando con vosotros de las dos maneras, a través de la lengua de la comunicación humana verbal oral y a través de la comunicación humana verbal escrita, porque estáis leyendo este PowerPoint. Si los seres humanos se comunican no usando palabras, hablamos de comunicación no verbal. Y ahí tenemos gran variedad de comunicaciones. Por ejemplo, una por cada sentido, ¿no? Comunicación visual. Pues una cosa que estamos haciendo en este PowerPoint es que os estoy poniendo colores. Esos colores significan cosas, resaltan. Bueno, comunicación táctil. Pensad en los ciegos que leen con braille, ¿no? Comunicación gustativa, pues a través del sentido del sabor puedo alcanzar información, ¿no? Por ejemplo, que determinada comida es la comida que hace mi padre, porque mi padre siempre hace los macarrones de esta manera, entonces esa información se ha transmitido a mí, ¿no? Puede haber comunicación no verbal auditiva. Ojo, esto no es con palabras, no es que te hablen, es que un sonido signifique algo, puede ser el timbre de la alarma del recreo, etc. Y también olfativa, ¿vale? Si yo huelo un determinado perfume, por ejemplo, ese perfume me puede estar dando una información. Si es el perfume que usa mi madre, pues que mi madre ha estado aquí. Estos serían, chicos, los tipos de comunicación. Vamos ahora a hablar de los textos. Hemos dicho que existe la comunicación verbal, la comunicación humana verbal, y que esa comunicación humana verbal se produce de manera oral o de manera escrita. Bueno, cuando un ser humano se comunica utilizando palabras, la unidad que utiliza para comunicarse es una cosa que llamamos textos. ¿Vale? Esto que estoy haciendo yo con vosotros es un texto. Esto que estáis leyendo aquí, que os estoy señalando, es otro texto. ¿Vale? Los textos se definen así, son discursos hablados o escritos. Esto es importante, los textos no tienen por qué ser escritos, pueden ser hablados, ¿vale? De cualquier longitud, ya sabéis, lo expliqué en clase, un texto puede estar formado por una sola palabra, ¿vale? Por ejemplo, hola es un texto, tiene sentido completo, o un texto puede estar formado por innumerables palabras. El Quijote entero es un texto, ¿vale? En el que las ideas se presentan con cohesión, coherencia y adecuación, ¿vale? Un texto tiene que tener un sentido completo. Y ese sentido completo se logra cumpliendo estas tres propiedades de los textos, que son la cohesión, la coherencia y la adecuación. La cohesión es la propiedad de un texto que nos garantiza que el texto tiene sentido completo como conjunto, ¿vale? Es decir, que sus partes están cohesionadas, que tienen sentido. La coherencia
es la propiedad de los textos que se asegura de que un texto funciona porque habla de un mismo tema, es decir, no empieza hablando, yo que sé, de payasos y acaba hablando de teléfonos, y que sigue un orden lógico. ¿Vale? Si os acordáis, en la primera evaluación vimos ejemplos de textos a los que les fallaban alguna de estas cosas y eran textos que no funcionaban como textos. Es más, creo que os pedí que escribierais textos incoherentes o que no tuvieran cohesión o que no fueran adecuados. La adecuación es la última de las categorías o de las propiedades que tienen que tener los textos. Un texto adecuado es un texto que está adaptado a la situación de comunicación. Es decir, es un texto que cumple con las normas comunicativas de su contexto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se cuentan chistes en un funeral, por ejemplo. ¿Vale? O no se da a los de primero de la ESO la clase que se les da a los de segundo de bachillerato, porque no se van a enterar, porque la clase que les estás dando no está adecuada a su nivel, no está adaptada. ¿Vale? Ni se le habla a un policía como se le habla a nuestro hermano pequeño, porque no nos estamos adaptando a la comunicación. ¿De acuerdo? Bien, pues esas serían las tres propiedades de los textos. Vamos ahora a ver los tipos de textos. Bien, hay 5 tipos de textos, ¿vale? Esto también lo vimos, pero vamos a hacer un recordatorio rápido. El primer tipo de texto que vimos eran los textos narrativos, que son textos que cuentan una historia, ¿vale? Los textos narrativos tienen una serie de elementos, un narrador, personajes, tiempo y espacio. Como lo vamos a ver más despacio cuando repasemos el texto narrativo, de momento con que sepáis que si un texto cuenta una historia, es decir, me está contando algo que ha sucedido, unos hechos, entonces es un texto narrativo. Luego tenemos los textos descriptivos. Los textos descriptivos describen, como su propio nombre indica, describen una realidad. ¿Vale? En los textos descriptivos son muy frecuentes los adjetivos. ¿Por qué? Pues porque son las palabras que me sirven para categorizar, para catalogar la realidad y para decir cómo es esa realidad. Los textos expositivos son textos que nos explican cosas que no sabíamos. A veces es fácil confundir un texto descriptivo y un texto expositivo, pero la diferencia es grande, ¿vale? Si un texto descriptivo nos dice cómo es un motor de coche, ¿vale? Nos dice que tiene unas válvulas que funcionan, o sea, que las válvulas se mueven de una manera determinada, que hay grasa en no sé qué sitio, que aquí hay un cable rojo, nos lo describe. Un texto expositivo sobre un motor nos dice cómo funciona ese motor. No es exactamente lo mismo, porque un texto expositivo lo que nos va a decir es que las válvulas cuando se mueven producen un empuje en los pistones que hace que se mueva el motor de tal manera o tal. ¿Vale? Es importante no confundir textos expositivos con textos descriptivos. Cuarto tipo de textos, los argumentativos. Los textos argumentativos son textos en los que el emisor intenta darnos una opinión, intenta convencernos de esa opinión utilizando argumentos para ello. ¿Vale? Eso es un texto argumentativo. Y el último tipo de texto son los textos dialogados. Los textos dialogados nos copian la conversación entre uno o más personajes, entre dos o más personajes. ¿Vale? Los textos dialogados son muy fáciles de ver porque normalmente aparecen guiones o comillas para marcar la cita textual de la persona que está hablando. Estos serían, por tanto, los 5 tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y dialogado. Para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tenéis 5 textos, cada uno de un tipo. Y me gustaría que ahora pararais el vídeo y pensarais de qué tipo es cada uno de estos textos. Hay un texto narrativo, hay uno descriptivo, hay uno expositivo, uno argumentativo y uno dialogado. Parad el vídeo, por favor. Vale, pues vamos a ver de qué tipo era cada texto. Fijaos, este texto, el de mamá Pablo no me deja en paz, dile que como vaya yo se va a enterar, es un texto totalmente dialogado, ¿verdad? Con sus rayas de diálogo y lo que tenemos son lo que dicen dos personajes, ¿no? El segundo texto, estoy a favor de que usemos el transporte público porque, fijaos en el a favor y el porque, ya nos dicen que esto es una argumentación, es un texto argumentativo, nos está dando una opinión con argumentos. La palabra omnisciente viene de dos palabras latinas, omni, que significaba todo, y scientia, que significaba sabiduría. Bueno, pues esto es un texto expositivo, nos está explicando algo que no sabíamos, de dónde viene esta palabra, ¿no? El otro día en mi bonita casa de la playa una gaviota entró por la chimenea y nos robó la comida, pues a lo mejor alguien ha pensado que es un texto descriptivo porque me dice que la casa es bonita, pero realmente no. Lo importante de este texto es que nos cuenta una historia, cómo la gaviota entró
por la chimenea y nos robó la comida. Es un texto narrativo. Y el último que nos queda, mi perro tiene las orejas caídas y muchísimo pelo marrón, siempre ladra alegremente cuando nos ve aparecer. Aunque aquí puede parecer que está narrando cosas, que ladra, ¿vale? Esto no es una narración, es una descripción, nos dice cómo es el perro siempre ladra alegremente, ¿vale? Eso sería una descripción. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado. Os pondré un ejercicio en Classroom para que intentéis responder a ver si se os ha quedado bien este repaso y nos vemos en el próximo vídeo.